Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo le va usted? Buenas tardes, Germán. Un gusto estar acá. ¿Qué tema tiene para hoy usted? El día de hoy vamos a hablar sobre las disfonías en los docentes. Sucede que en esta época del año se reciben muchísimas consultas por la pérdida de voz por parte de los docentes que durante todo el año dan clases, y por esta tarea que realizan durante muchas horas a la semana se produce lo que se llama una sobrecarga vocal. Esta sobrecarga vocal que se produce en los docentes empieza a generar algunos síntomas que en primera instancia son síntomas que son fluctuantes en la voz de la persona y con el paso del tiempo se vuelven más estables. En estos momentos, cuando el síntoma que es la disfonía, la pérdida de la voz parcial o total, se vuelve más estable, el docente tiene muchas dificultades. Aclárame bien qué es parcial y qué es total. Cuando nosotros hablamos de las disfonías y hablamos de las disfonías parciales, hablamos de pérdidas de voz, ya sea del volumen de la voz, porque hablan más bajo, o de voces que se encuentran como veladas, como difónicas. Y hay diferentes grados. Parcial es cuando nosotros todavía podemos escuchar algo de la emisión sonora de la voz, ¿sí? Y total es cuando la persona queda totalmente afónica, sin nada de sonido, con la imposibilidad de comunicarse. ¿Un maestro puede llegar a esa circunstancia? Sí. De hecho, las disfonías son la segunda causa en pedidos de licencia en el mundo. Se estima que en el mundo se pierden muchísimos recursos económicos en relación a estos pedidos de licencia, porque cuando los docentes entran en proceso de licencia, por ejemplo, por pérdida vocal, pueden llegar hasta 365 días de corrido de licencia. Sí, esto se va, por supuesto, monitorizando a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque hay casos en los cuales los docentes presentan disfonías de severidades muy grandes y en las cuales tienen que incluso ser recalificados en su tarea laboral. No pueden volver a dar clases en muchos de los casos. Tenemos que entender, Germán, que las disfonías son un proceso que no se produce de un día a otro, que a veces el docente lleva años produciendo un mal uso de su voz, ¿sí? Por lo cual esto lleva cierto tiempo poder revertirlo con terapia vocal. Pero usted habla de un año y normalmente un periodo de licencia por enfermedad son 6 meses. Sí, a ver, no es un periodo de un año desde el comienzo de la licencia. Siempre se va tratando de revisar, ¿sí? Por lo general se da la licencia y se vuelve a revisar el caso a los 30 días, a los 60 días, pero el docente puede llegar a tener por ley hasta 365 días de corrido de licencia. Luego de los 365 días se estima que hay una junta que se reúne para poder ver si lo que se va a hacer con el docente es una recalificación de funciones en las cuales pasa a ser, por ejemplo, una función más de oficina y no estar al frente del aula, o si, por ejemplo, esa persona se jubila por discapacidad, con una discapacidad vocal. La disfonía es una enfermedad profesional, es decir, que este tipo de disfonías que presentan los docentes es por la tarea laboral. Entonces se considera que está causado por la tarea. Y de los maestros, vamos al primario primero. Sí. ¿El que está en qué grado? ¿El primer grado o el último grado? ¿Cuál tiene más severidad en la enfermedad? Es muy buena su pregunta, porque en esto de las prevalencias de las disfonías en docentes hay una relación entre los grados de disfonías y el nivel en el que se desarrolla el docente. Es mucho más severa la disfonía en los niveles inicial y primario. Grita, ¿sí? Más. Porque el docente grita más, tiene que hacer más inflexiones en la voz, hablar más fuerte, llamar la atención de los niños, y eso requiere muchas más conductas abusivas en relación a la voz que, por ejemplo, un profesor que da clases en un nivel terciario o universitario. Ahí mucho más cómodo. Exactamente, aunque igualmente sigue siendo una tarea que demanda mucha carga vocal, es mucho menor que en un nivel primario, ¿sí? Ni hablar de los docentes de educación física que se desarrollan en espacios abiertos, ¿sí? Con grandes espacios donde tienen que gritar. Entonces, los docentes de educación física son de todos los grupos de docentes quizás los más afectados, los que presentan más patologías vocales. ¿Y cómo es el tratamiento para ellos? Bueno, el tratamiento se ajusta normalmente a cada tipo de disfonía y a cada persona en particular.
hay que tener en cuenta cuánto tiempo de antigüedad tiene esta patología, porque a veces el docente llega y dice hace 15 días me quedé difónico, pero si uno hace un estudio en el tiempo hacia atrás, ve que lleva muchos años de disfonías intermitentes. Y esto provoca distintas patologías. A veces son nódulos, a veces son simples fatigas vocales, y cada una de estas cosas se tratan de manera distinta con el fonoaudiólogo. El que diagnostica es el médico otorrinolaringólogo y el que trata el fonoaudiólogo. Las conductas que siempre se aconsejan durante el proceso terapéutico para los docentes en particular son el reposo vocal, ¿sí? Que esta época viene también a traer, después de todo un año de mucho uso vocal y sumado a esto el barbijo, en esta época es donde el docente va a poder un poco descansar, ¿sí?, de esta tarea, y eso ayuda en muchos casos a que la patología comience a ceder, por ejemplo, en su inflamación. Las cuerdas vocales se inflaman por toda esta tarea o quedan muy fatigadas. Entonces, el reposo vocal es la primera indicación. La buena hidratación, ¿sí?, y el buen descanso son otras de las indicaciones que también se dan. Y, por supuesto, un abordaje terapéutico que sea adaptado a la persona para que pueda ayudarlo a superar en el menor tiempo posible la patología vocal. ¿Y cuánto tiempo suele durar la enfermedad o el problema? Es bastante variable. Puede llevar entre 3 meses hasta incluso años. Hay personas que no terminan de rehabilitar el daño que ha producido en su laringe y solamente pueden recuperar una parte de su voz, pero esa parte de la voz sí les sirve para volver a dar clases, por ejemplo. Y hay otras personas que en cuestión de 1 mes, de 2 meses o de 3 meses pueden revertir los esbozos nodulares, por ejemplo, y volver a dar clases, pero siempre teniendo cuidado. Cuando uno presenta una patología vocal, siempre luego tiene que tener el doble de cuidado porque es probable que sea mucho más lábil a volver a desarrollarla. En su experiencia, en Tucumán, porque en las provincias es distinto a veces, ¿en Tucumán se dan muchos casos de estos? Y también, si la escuela es pública y privada. No, a ver, da igual si es pública o privada porque no influye en la carga vocal del docente, ¿sí? Pero tenemos un altísimo índice de pedidos de licencia por disfonías en los docentes, de todos los niveles, Y por supuesto que tenemos que aclarar acá que es mucho más frecuente en mujeres que en varones, ¿sí? Porque además tenemos más docentes, mujeres que hombres, pero la patología del docente es mucho más frecuente en la mujer porque hay una predisposición en las cuerdas vocales de la mujer, que contienen menos colágeno que la de los hombres, que permite que desarrollen de manera más rápida, digamos, una patología vocal que en el varón. En Tucumán, por ejemplo, eso se va, la asistencia pública, los medios públicos atienden o tratan esto. Sí, hay servicios de otorrinolaringología en los diferentes hospitales que en muchos casos tienen todos el servicio de fonoaudiología, que es donde se realiza la terapia vocal. Pero en los casos específicos de los docentes, cuando quedan difónicos, en realidad lo primero que tienen que hacer es pasar por su aseguradora de riesgo laboral, ¿sí? Constatar que tienen esta disfonía porque se hace un pedido de licencia y a través de la ART se comienza con la terapia vocal por ART. ¿Y la ART reconoce? Sí, es la ART la que da las pautas de terapia vocal a través de los fonoaudiólogos que trabajan para la empresa. Porque se trataría de un accidente de trabajo. En ese caso se trataría de una patología laboral, exactamente. ¿Y la ART le pagaría al profesional? No, es con los profesionales internos a la empresa, no profesionales externos, sino con el profesional interno. Si el docente quiere optar por hacer terapia vocal por fuera de la ART, también lo puede hacer y eso acorta en muchos casos los plazos, porque la terapia va un poco más rápido, ¿sí? Perdón, no me queda claro. La ART es la ART que presta servicio al colegio. Sí. O escuela estatal. Y tienen un servicio donde se provee terapia a los docentes. Ah, existe. Ellos sí existe. Sí existe. Entonces normalmente se da por ahí. Sí. Es y ese tratamiento, común. En la práctica, ¿cuánto tiempo dura lo máximo? Y lo máximo que puede durar, en la mayoría de los casos, 1 año, quizás. Después del año se considera que ya... ¿1 año para tratamiento o 1 año sin trabajar? 1 año en tratamiento, ¿sí? 1 año sin trabajar también podría ser, según la severidad. Al comienzo. Pero cuando usted empieza tratamiento,
¿Va a trabajar de vuelta o espera que...? No. En el periodo agudo de la disfonía no es aconsejable que el docente vuelva al aula, ¿sí? Por eso se va reevaluando en general cada 30 días. Esto se vuelve a revisar, cuando el docente quizás todavía no está de alta en el área fonoaudiológica, pero ya puede ir a dictar clases, entonces se levanta la licencia, pero la persona tiene que seguir con cierto monitoreo fonoaudiológico por un tiempo más. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a usted. Hacemos una pausa, ya volvemos.